¿En qué hemos avanzado y qué nos falta para que como sociedad comprendamos y pongamos en práctica los objetivos de la equidad de género? Acompáñenos para desarrollar el tema. Bienvenidos a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña en el programa Mónica Londoño Martínez, docente universitaria, también es magíster en Sociedad, Género y Política. Con ella estaré hablando de un tema muy importante, así que bienvenidos y primero quiero agradecerle a Mónica, quien pues va a estar con nosotros durante el programa. Profesora Mónica, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Muy bien, quiero que primero empecemos a contextualizar un poco el tema. En ese sentido, quisiera que nos situáramos de manera general cómo la sociedad ha venido, digamos que implementando, trabajando, cómo hemos avanzado. Quisiera que primero habláramos de qué aspectos se ha avanzado en términos de la sociedad, en términos de esa cultura también un poco de comprender la equidad de género. Bueno, Camilo, para comprender la equidad de género hay que remontarnos un poco a la parte histórica. Digamos que en el ámbito jurídico se han desarrollado algunos acuerdos que se van desagregando de lo internacional a lo nacional y lo local. Esos acuerdos a nivel jurídico, o sabemos pues que en realidad todas las normas o todos los antecedentes jurídicos en nuestro país y a nivel mundial se dan a través de las demandas que tiene la sociedad. Es decir, cada cambio cultural pues, va como demandándole al aspecto jurídico que se establezcan unos acuerdos de respeto. En estos términos, pues, fueron las mujeres o los movimientos feministas los que hace muchos años han venido reclamando como un aspecto de inclusión y de equidad y allí se fueron derivando como otras políticas u otras demandas que fueron teniendo que ver con toda la población diversa y con todas las políticas para la población o para las personas LGTBI o lo que también llamamos LGTBI queer o LGTBI queer más en nuestro país y a nivel mundial. Esas políticas y esos estamentos jurídicos pues han logrado trascender, sin embargo todos los países no tienen los mismos acuerdos frente a algunos temas. Hay algunos en que ya hemos como logrado avanzar, por ejemplo, por poner algo así, supongamos el respeto a la herencia, a la propiedad, que antes las mujeres no podíamos heredar, sino que eran los hombres que estaban más cerca a nosotras, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros tíos. Entonces, un claro ejemplo es ese, el reconocimiento de la diversidad es otro. La población gay, por ejemplo, no podía manifestar su personalidad, sus gustos, su estética públicamente. No es que pues, todavía se respete eso, hay ciertas cosas que están en entredicho, pero hay otros asuntos que todavía, supongamos el aborto, que la política que tenemos acá, que es la interrupción voluntaria del embarazo, pero en general el tema del aborto es todavía muy cuestionado y así hay otros pues que creo que faltan debates para profundizar y para legislar. En ese mismo sentido, profesora, yo quisiera porque es muy interesante este primer contexto que usted nos sitúa, porque indudablemente el tema de equidad de género y tal vez por la hostilidad que siempre se ha manejado hacia muchos entornos donde pues, la mujer tiene, digamos que su espacio, se liga mucho al tema de mujer. Pero como usted lo acaba de mencionar, no solo está ahí el debate, está también en otros asuntos y eso es muy valioso porque indudablemente el concepto es muy integral y requiere de unas ciertas transformaciones, no solo en el tema mujer como tal. Quisiera que, retomando lo que al inicio decía, hemos tenido muchos avances, usted nos lo acaba de mencionar en materia legal, en materia también cultural. Quisiera que habláramos desde el punto de vista educativo. Usted es docente, 14 años, Universidad de Antioquia, donde también lidera procesos
muy interesantes. Quisiera que aprovecháramos justamente este momento para que nos contara desde su trabajo en qué viene trabajando y cómo se da ese contexto desde el punto de vista educativo. Bueno, digamos que es que el tema también es muy amplio, Ajá. entonces tomemos como varias aristas. Una cosa es el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, y otra que está, digamos que paralela, muy cercana, pero que también tiene sus propias luchas, es como el movimiento LGTBI. Entonces, en la parte educativa, pues la parte educativa viene siendo muy amplia, pero hablemos de las instituciones de educación básica, de educación secundaria, educación superior. Hay algunos avances en cuanto a la formación, por ejemplo, de la planta docente, hombres y mujeres. Creo que es un poco más sensible si hablamos de las universidades públicas. Las privadas ya se están integrando un poco como a esta lógica. Entonces creo que la planta docente está formada de una manera diferente, con una sensibilidad y también con como una obligatoriedad en el cumplimiento de las normas y los acuerdos y pactos que hay a nivel internacional y en donde Colombia se suma. El espacio en cuanto a las oportunidades sigue siendo un poco limitante. Si vamos a hablar de la categoría mujer, no hay una sola manera de ser mujer, o sea, somos una multiplicidad de mujeres. Entonces cada una podría ser diferente en cuanto a su procedencia, sus creencias, su misma estética o corporalidad. Pero digamos que hay campos disciplinares, por ejemplo, en donde prevalece todavía la presencia de mujeres y poco de hombres, supongamos, licenciatura en educación infantil. Entonces hay todavía ciertos estereotipos para que los hombres se inserten en ese campo, entonces no habría como una equidad porque se presume que un hombre podría ser un presunto violador. Entonces no se inserta como en esa lógica, ¿cierto? Dentro de los estereotipos. Y el estereotipo sería como una manera de observar las cosas dentro de la cultura que no necesariamente obedece a una realidad. Es una afirmación que se traslada a través de la cultura, pero no obedece a una realidad. Otros campos, por ejemplo, son difíciles para nosotras. Las ingenierías o las ciencias, lo mal llamado ciencias duras, o bueno, llamado así, son campos todavía muy relegados para las mujeres. Hay campos en donde se han desarrollado como cierta paridad o cierta presencia tanto de hombres y de mujeres, sin embargo, por ejemplo, para la población LGTBI es muy difícil insertarse porque también esos estereotipos y esos prejuicios hacen que entonces yo tenga que cuidar mis opciones y mi realidad sexual y de género en tanto la sociedad porque voy a ser discriminado o discriminada. Y paradójicamente en este modelo, pues estamos en un modelo neoliberal capitalista que es excluyente, que es discriminatorio, que tiene una política en donde prevalece lo económico. Entonces supongamos en el campo de la medicina, era un campo donde habían predominantemente hombres. Es paradójico, escuchaba en estos días una médica que me contaba en una conferencia donde una especialista decía, en este campo de la medicina o de la rama de la ginecología habían más hombres. Cuando ingresan las mujeres se deteriora el pago. Entonces tú dirías, pero no tiene sentido, o sea, si había un pago establecido, ¿por qué ahora disminuye? Entonces es como donde ingresan también las mujeres, las condiciones son diferentes. ¿Por qué? Si no hay nada que nos diferencie a unos y a otros, tenemos el mismo potencial. Entonces en el campo académico yo resumiría, hay una mejoría en la formación del campo profesional en diferentes áreas, habiendo todavía muchos limitantes, pero después en la escalada profesional, digamos que ahí es donde también se ven ciertas dificultades. Y algo que reconocer es que, por ejemplo, en las universidades todavía, en los colegios se está incentivando, creo que también con un poco de fuerza, se está dando por lo menos el reconocimiento a la discriminación por orientación sexual o de género y también a las violencias basadas en género, lo que es el acoso y el abuso sexual, tanto contra hombres, contra mujeres y población LGTBI, con mayor predominancia pues en las mujeres, porque de eso no se hablaba, existía pero no se hablaba. Profesora, otro tema, o más bien otro contexto que quiero que usted nos ayude a, como en esa misma línea de comprender los avances y esos retos, tiene que ver con la familia. La familia, digamos, que ha sido
ese espacio primario donde se empieza a identificar y donde también en cierta medida se generan o se empieza a dar inicio a estos patrones de comportamiento, a esas subjetividades. Y en ese sentido, esa familia nuclear que también se propuso desde unos estándares, desde ciertas creencias religiosas, también ha ido teniendo sus transformaciones, dando también en materia legal y cultural apertura a otras tipologías, homoparentales, familias, hasta ya se habla de multiespecie, pero quiero cómo comprender el concepto en la familia, cómo ver esa lucha que también se da porque la mujer debe hacer esto, porque la mujer no puede hacer esto, porque el hombre es el que tiene derecho a esto, y muchos de esos comportamientos que, como usted lo decía ahorita, no son como la realidad, pero sí hacen parte de una tradición que se ha ido, digamos que, llevando desafortunadamente. En el contexto familiar, ¿qué podemos como exponer? Bueno, lo primero es que hay una sobreidealización o sobrevaloración de la familia. Como vos lo has expuesto, la familia no es la familia nuclear tradicional ahora, donde era papá, mamá, hijos e hijas. La familia se ha reconfigurado y la composición de la familia también tenía un sentido en la historia, que era la fuerza de trabajo. Por eso se privilegiaban, por ejemplo, los hombres, porque eran la fuerza de trabajo para el campo, y las mujeres no eran tan tenidas en cuenta porque igual no eran como muy productivas en ese sentido. Y eso va a depender también como de la cultura. Las familias hoy cambian y creo que también existe la posibilidad de que vos elijas quién quieres en el plano familiar, a quién deseas integrar en tu plano familiar. Hay personas, por ejemplo, que conviven con amigos, con amigas y se vuelve como un círculo familiar. Creo que esta sobreidealización pues ha estado también en una cultura muy conservadora, la religión ha tenido su aporte, no hablo solo de la religión católica, el componente religioso amplio, la mayoría muy conservador, ha tratado de delimitar por años y de esconder ciertas dinámicas familiares, lo que decimos que lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿cierto? Los trapitos se lavan en la casa, y creo que eso fue algo muy dañino para la sociedad en general. Hoy esas políticas o ese discurso pues religioso se abre un poco más, sin embargo también queda ahí como el rezago. Todo va a depender como del contexto urbano o rural y de la misma transformación como de la cultura, porque nosotros podemos decir que en el municipio tenemos como un contexto un poco menos rural en el pueblo, pero siguen como ciertas dinámicas muy conservadoras que no las puedes explicar. Entonces, cada ritmo cultural es diferente. Digamos que hay ciertas cosas que predominan, por ejemplo, las violencias en contra de las mujeres se van transformando un poco, a pesar de que las familias son distintas, ya son conformadas de otra manera, son familias homoparentales, yo puedo estar ejerciendo mi maternidad sola, eso no significa que yo sea padre y madre, significa que soy una madre con un padre ausente. Y la ley lo reconoce, así no se cumpla, ¿cierto? Porque puedo hacer una demanda de alimentos y eso no llena las expectativas para poder solventar ambos roles. Entonces, yo en realidad eso, digamos que es cierta mentira, no puedo hacer los dos roles porque físicamente, humanamente, pues sería imposible. Entonces, debo hablar de una maternidad decidida sola o de una paternidad decidida solo porque hay una maternidad o una paternidad ausente. O bueno, porque ya se dieron otras cosas, una inseminación, no sé, otras dinámicas. Esas violencias siguen apareciendo, pero son un poco diferentes, se van transformando en cuanto a su manifestación. Y son violencias que a veces son un poco sutiles y se van naturalizando. Por ejemplo, las comunidades suelen escuchar que a la mujer del lado la están golpeando, la están gritando y no hacen nada porque no tendrían dentro de su código cultural por qué meterse en los problemas de los otros o de sus vecinos, sabiendo que hay una ley que protege a esa mujer. O por ejemplo, cuando estamos en una fiesta o en un encuentro
y yo no puedo expresar porque cada que expreso una idea, mi esposo, mi compañero o alguien de la familia está invalidando mis ideas, que son violencias un poco más sutiles. O por ejemplo, nosotros tenemos mujeres aquí en el municipio que han perdido su vivienda, viviendas que eran heredadas por su familia porque los esposos las vendieron. Entonces son cosas que tú dices, la violencia económica, entonces no solamente la violencia física, la violencia psicológica, hay otro tipo de violencias que están allí, que se van naturalizando, que parece que no fueran tan evidentes, pero que se van dando. Se invalida la palabra de la otra y de la otra también, por ejemplo, de la población LGTBI se suele invalidar. Entonces van pasando otras cosas dentro de la familia, que así la familia se vaya transformando, no necesariamente esas condiciones de discriminación y de violencia. Sin embargo, hay que reconocer que también ciertos índices de violencia han cambiado, la violencia física, por ejemplo, ha cambiado un poco, se demanda más porque hay más campañas de educación, entonces la gente es más consciente y demanda. Pero también hay un cambio representativo porque digamos que dentro del código cultural la gente ya va viendo esto como un hecho reprochable y como un asunto que no tiende a validarse. Pero creo que nuestra cultura sigue justificando muchas discriminaciones y muchas desigualdades. Profesora, en ese mismo sentido, de hecho, quería proponerle la siguiente pregunta y es que en esa línea de justificar, además de una violencia que se normaliza, el tema del lenguaje. Digamos que, y hay muchos pues puritanos que defienden, digamos, que el lenguaje desde esa parte estructural del lenguaje como tal, como la palabra, ¿cierto? Los verbos, todo esto, pero a uno le llama mucho la atención cómo nosotros, y de hecho la Real Academia de la Lengua, empiezan a coger un montón de palabras peyorativas, hasta obscenas en muchos casos, pero se les hace imposible pensar en un lenguaje que sea incluyente. Y adicionalmente nuestro lenguaje pues español, a diferencia de otros, por ejemplo el Estados Unidos utiliza, digamos que tiene como más posibilidades de que una misma palabra acoja varios significados, pero acá en nuestro contexto, por ejemplo, se ha hablado de hablar de ellas, ese tipo de cosas, y la gente se escandaliza. Pero quiero, digamos, y esto sí es algo muy personal, yo creo que el lenguaje es una construcción que se da y que se va transformando. En estos días yo hablaba con alguien y me decía, no, es que eso es muy raro. Yo decía, pues puede ser raro para nosotros, pero si empezamos a trabajar en eso, pues posiblemente para un niño o una niña cuando sea joven va a ser algo muy normal. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensa del tema del lenguaje? Pues Camilo, es un punto muy neurálgico, diría, o muy polémico. A ver, como vos lo decís, el español es un idioma muy amplio. La lingüística en el español, el campo de la semántica en el español es muy amplio porque tenemos muchas opciones. Entonces aquí hay dos cosas. Una es que, como lo afirmas, el lenguaje depende de una construcción cultural. Entonces se va transformando. La Real Academia, o sea, es una institución que se configura a través de las demandas que hacemos los seres humanos, como lo es el campo jurídico. O sea, eso no es algo etéreo que se configuró porque sí. Nosotros, nosotras, nosotres vamos configurando cada cambio. Hay como un asunto en lo cotidiano de burla y desprestigio a ciertas palabras o ciertas formas de nombrar, pero también es una carga que le vamos dando a ciertos términos. Por ejemplo, no es lo mismo decir zorro que zorra, porque ya sabes que el significado peyorativo que se le da a la palabra zorra es de puta, es de perra o es de un término que desprestigia el lugar de la mujer. Mientras en el caso del masculino zorro, pues no hay ninguna carga allí peyorativa. Entonces, se abre, digamos que el abanico a, primero, poner en discusión ciertas cargas que ponemos a ciertos términos, de por qué culturalmente le hemos puesto ciertas cargas, y esas cargas van a ratificar la discriminación y exclusión de las mujeres y de ciertas poblaciones, la población afrodescendiente, la población campesina, la población pastusa.
esa validación del chiste, o sea, no tengo por qué reírme de un chiste que de alguna manera no, o sea, descalifica a una persona, no la dignifica, al contrario. Entonces no tendría yo por qué dentro de mi cultura validar ese tipo de comentarios. Lo otro es abrir como el abanico de opciones para nombrar ciertas cosas, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, claro, traemos el caso venezolano que en sus discursos tuvo un exceso en el manejo de ciertos términos. Sí, pero no nos podemos quedar ahí, porque también la forma de nombrar, las mismas políticas públicas lo nombran. Primero eran los derechos de los niños, ahora se nombra como los derechos de los niños, las niñas y la población joven o adolescente. ¿Por qué? Porque entonces no existían, ellas están allí, existen. Entonces mira que es una manera también de ir adoptando. Cuando nombramos ellos, ellos y ellas es porque estamos nombrando la pluralidad de opciones que tenemos en el universo de la sociedad. Entonces también se reconoce. La gente no está obligada, también hay términos que pueden incluir. Yo puedo decir en vez de ellos, ellos y ellas, el conjunto de la sociedad, el público en general, y no tengo que usar un masculino, femenino o un término intermedio. Pero creo que es una discusión que nos implica también comprender que como sociedad podemos cambiar, que nada nos cuesta utilizar un término si ese término lo que permite es la inclusión del otro. O sea, si utilizamos términos que descalifican a otros, ¿por qué por el contrario no podríamos utilizar términos que incluyan? Pero claro, hay unos acuerdos gramaticales también en ciertas cosas, por eso existen términos genéricos que en la comunicación se manejan, la sociedad, el público, etc. Así es. Profesora, finalmente, y le cuento que se ha ido, supremamente, se me fue muy rápido el programa, me quedan acá muchas preguntas porque realmente es un tema muy importante y muy interesante y que, como lo decíamos, tiene un marco amplio para uno abordar. Pero sí quisiera que finalmente habláramos de qué pasos se podría dar de una manera muy general en la familia, también desde lo que hablamos, desde la educación y desde esas políticas públicas que puedan generar en la sociedad, digamos que una mejor comprensión y sobre todo aplicación, que en últimas esa es la gran tarea. El gran reto, sí. Bueno, lo primero es reconocer que el hecho de que yo sea una mujer o sea un gay no significa que yo sea incluyente o que yo reconozca al otro. El hecho de que yo sea una mujer afro no significa que yo reconozca a la población afro, ¿cierto? Entonces, en la política, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos hoy en nuestro país de mujeres que no nos representan en cuanto a nuestra lucha de los derechos de las mujeres. También lo podemos encontrar con otro tipo de poblaciones. Entonces, lo primero, comprender que el hecho de que yo sea no significa que yo vaya a hacer un trabajo por, ¿cierto? Y eso pasa en el mundo político, con la llamada paridad y lista incluyente para las mujeres. Entonces, ponen la mujer allá como representación, pero no necesariamente tiene una conciencia de equidad, de igualdad. Entonces, la educación es muy importante, comprender que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y disidencia de género no es un pecado y no es una enfermedad. Es una condición y como sociedad siempre ha estado, si nos devolvemos en la historia, siempre ha estado. Entonces, desmitificar eso, desmitificar también que podemos seguir naturalizando las violencias porque así ha funcionado la sociedad. En realidad, por eso tenemos tantas problemáticas y tantos desacuerdos, entonces podemos transformarlo. La educación es un campo muy importante. En la escuela, en la familia, no siempre se van a tener los elementos, pero cuando yo tengo una sensibilidad y una mentalidad abierta, puedo buscar la información, puedo buscar el acompañamiento y definitivamente no podemos permitir que dirigentes o que personas que tengan algún ejercicio de poder sigan instaurando unas lógicas de discriminación o un trabajo que de alguna manera subordine a otros, discriminándolos, excluyéndoles, sino que como sociedad tenemos que reclamar como unos asuntos diferentes. Y allí no seguir validando ni el chiste, ni en la conversación familiar, ni en las reuniones con amigos, con amigas, ni en la escuela. Las personas tienen que saber que existen unos mecanismos y que sobre esos mecanismos podemos reclamar nuestros derechos y podemos tener realmente un mundo más diferente. Bueno, pues profesora Mónica, muchas gracias. Realmente
planteamiento muy importante para nosotros como programa, para la gente que nos ve en este momento, su experiencia, su conocimiento, porque sé de su capacidad, de su interés por el conocimiento como docente, magíster en género, sociedad y política, pero también una persona que ha estado, una mujer muy comprometida y muy coherente justamente con su trabajo y con ese proyecto de vida en el que muy seguramente motiva a muchos de sus estudiantes, muchas de las personas que tienen la oportunidad de compartir con usted. Muchas gracias, espero tenerla en otro programa porque el tema queda con muchas preguntas todavía. Muchas gracias. Gracias a usted, Camilo, por la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invito para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.